Bueno, buenas tardes nuevamente, muchachos. Hoy vamos a empezar a hablar un poco de bobinas puntualmente y eh, vamos a ver inicialmente cómo es que funcionan los motores eléctricos que usamos en el compresor, por ejemplo, ¿sí? Y cómo se miden eléctricamente para saber si el bobinado del motor en cuestión está en buen estado o tiene algún tipo de problemas. Bueno, para comenzar tenemos que recordar un poquito lo de la clase pasada, ¿sí? Cuando nosotros conectamos, por ejemplo, como hacemos la otra vez, una lámpara, como en este caso, y a través de los cables, ¿sí? O del circuito cerrado empieza a fluir corriente, ¿está bien? En un sentido y en otro sentido, acuérdense en eso, es corriente alterna. Siempre que circula corriente alrededor del cable, se genera, ya les había dicho, un campo magnético ahí, alrededor del conductor, que es casualmente lo que la pinza amperométrica, cuando nosotros la ponemos ahí, ponemos acá, ¿se acuerdan ahí? Ahí la pinza va a leer el campo magnético si es que realmente hay un flujo de corriente, ¿está claro? En este caso ahora está marcando 0, básicamente, porque no hay corriente circulante, ¿está bien? Y la pinza se ponía siempre sobre uno de los conductores, acuérdense, no sobre los dos. Sobre los dos el campo se anula, la medición se anula en realidad. Ahora bien, vamos a ver cómo es el tema este de el campo magnético que les digo que se genera alrededor del cable. Yo voy a enchufar ahora, ¿sí? Vamos a prender un poquito ahí. Voy a enchufar ahora y vamos a ver la corriente acá, ¿sí? Que era muy bajita en el caso de esa lámpara, ¿sí? Ahí está prendido. Ahí está, como la otra vez, 0,17 de amper, 0,17 amper. Ahora fíjense en esto. Si yo hago así, ahora, abro acá y miro de vuelta, ¿ven? Fíjense en qué sucedió ahí. 0,38. O sea, los 0,17 de recién se duplicaron básicamente, salvando alguna distancia de algún decimal. 0,17 más 0,17 en realidad es 0,34, pero habría que ver una pequeña variación de la corriente. Ven ahora 0,38. Ahora si yo, por ejemplo, abro acá y doy una vuelta más, ahí, fíjense en ahora, 0,60. Y si doy una vuelta más, ¿ven? 0,82. Y así podría seguir. Por cada vuelta más que yo le doy, en realidad, le estoy sumando los 0,17 del campo inicial en este caso. Fíjense en ahí. 1,05. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Yo estoy haciendo esta medición, por ejemplo, y el instrumento me muestra 1,05, 1,04, ahí ven, amper. Pero no es que cuando yo enrosco el cable, la lámpara ahora automáticamente está consumiendo más corriente, no. La lámpara sigue consumiendo lo mismo. El problema es que yo estoy analizando ese campo magnético que se genera a través de este cable varias veces en este punto. Ahora, acá sucede algo curioso, fíjense. Si yo saco todo el armado así como está, todo el rulito ese que hicimos recién, ¿ven? De acá, y la misma medición la hago así, afuera del rulo, fíjense acá, ahí. Fíjense en lo que pasa. Ahí, lo mismo, 0,18, 0,17, como inicialmente. Lo estoy midiendo ahora por afuera, el atadito de bobina, ¿ven? Ahí. Ahora, cuando yo me meto con el instrumento acá, yo meto el instrumento adentro de toda la madeja, ¿está bien? Meto así. Ahí ya, ¿ven? Ahí ya veo 0,81. O sea que yo, en este caso, vamos a desenchufar un poquito, que se calienta la lámpara. En este caso yo lo que estoy generando acá, así con esto, ¿sí? Sin querer necesariamente, acá haciendo este rulito de cable, yo lo que estoy generando es algo que se conoce como bobina, ¿está bien? Ahí yo estoy generando una bobina eléctrica. Si siguiera enroscando, lo que va a producirse ahí en el centro es un incremento cada vez mayor del campo magnético, ¿está bien? Entonces, una bobina, que no es ni más ni menos que alambre enroscado, en este caso de cobre, va a variar mucho, obviamente, el efecto que la bobina tenga dependiendo de la cantidad de vueltas que haya y el espesor del alambre. En este caso simplemente estoy usando un cable ordinario, ¿está bien? Ahora vamos a ver bien cómo es esto. Entonces, cuando yo incremento el campo magnético ahí en el interior de la bobina,
lo que estoy generando básicamente es un electroimán, ¿sí? Entonces, un imán, por ejemplo, genera atracción magnética sobre cualquier elemento que sea sensible al magnetismo. Básicamente al hierro, ¿está bien? Hay muchos metales, pero no todos los metales se pegan a un imán, por decirlo de alguna manera fácil. Los únicos metales que son atraídos por imanes son los metales ferrosos, ¿sí? Los que tienen algún tipo de composición de hierro en su estructura, o lo que es hierro directamente. Entonces, una bobina básicamente lo que hace es amplificar el campo magnético en el interior de la bobina, así, en la parte de adentro, ahí, no afuera, ¿está bien? No acá alrededor, sino ahí en el centro. Ahora bien, yo a ese campo magnético le puedo dar diversos usos, por ejemplo. Acá tengo este, que es el que le mostré la vez anterior, ¿sí? Esta es una bobina, ¿está bien? Con una punta y otra punta, un terminal, ¿sí? Y está sellada, ¿sí? En plástico, ¿eh? Pero casualmente ahí en el medio tiene un orificio, tiene un paso libre. Esta bobina puntualmente está formada por un alambre de cobre muy finito. Es como si agarráramos, por ejemplo, de este cable, si agarráramos un filamento solo, ¿sí? Si agarráramos solo un filamento de esto, que sería así, sería esto, ¿sí? Ahí, bueno, toda la bobina esta bobina está hecha con alambre de este espesor aproximadamente, ¿sí? Es alambre de ese espesor enroscado muchísimas veces, pero tiene una particularidad, el alambre que se usa para las bobinas, ¿sí? El alambre que se usa para las bobinas, individualmente, así, todo a lo largo del alambre, el alambre está bañado por una capa de barniz. Entonces, ¿qué hace? Está aislado, ¿está bien? Así como este plástico está haciendo ahora de aislante a todo este cable. Bueno, los alambres que se usan para las bobinas, todo el alambre está aislado con un barniz, ¿sí? No puede ser el alambre pelado directamente. Porque si yo tengo, por ejemplo, acá un montón de alambre todo enroscado, así, y el alambre es simplemente alambre, cuando yo le aplico electricidad a esto, básicamente sería un cortocircuito, ¿está bien? Entonces, el alambre individualmente está aislado con una capa de barniz. ¿Por qué con una capa de barniz y no con plástico? Porque si fuera aislado con plástico, el arrollamiento de la bobina terminaría siendo muy grande, ¿está bien? Entonces, el alambre de vuelta está aislado con una capa de barniz, así como este plástico aísla todo esto. Por eso es que uno a veces ve las bobinas, ahora vamos a ver el caso de un motor, ve el bobinado y lo ve color de cobre, pero en realidad el barniz que tiene, como es transparente, parecería que no tiene nada, pero está aislado con una capa de vuelta de un barniz especial. Ahora bien, esta bobina que está acá, ¿sí? Esta bobina es una bobina que cuando uno le aplica tensión, ahora vamos a ver, genera un campo magnético ahí adentro, por ejemplo, ¿sí? Yo les voy a mostrar ahora. Vamos a agarrar estos cables. ¿Ven? Fíjense, yo lo voy a conectar acá, uno y el otro de este lado, ahí, ¿sí? Bien, ahora, como les decía la otra vez, una bobina no es ni más ni menos que esto, ¿está bien? Voy a tener una terminal acá y después simplemente voy a tener un montón de alambre y la otra terminal acá. Esto es indistinto, ¿sí? O sea, podría ser esto fase y esto neutro. Una bobina no tiene polaridad, ¿sí? Yo la puedo conectar de cualquier manera. Ahora, cuando circule corriente a través de este alambre y termine llegando acá y viceversa, cuando circule corriente a través de este arrollamiento, acá dentro, en el centro de la bobina, se va a generar lo que vimos recién acá, con la pinza amperométrica. Se va a generar un campo magnético ahí, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver esto. Acá tengo algunos elementos, ven que son, este es un perno de hierro y este es un bulón también de hierro. Y esta es la bobina. Si yo la enchufo ahora, voy a agarrar el cable este y lo voy a enchufar, ¿sí? Vamos a enchufar acá, ahí. Fíjense en que ahora, así como está esto, yo le pongo esto acá adentro, así, ¿ven? Y nada pasa, ¿está bien? Pongo esto acá y lo mismo va a pasar con esto, ¿ven? Lo puedo meter ahí adentro y nada sucede. Ahora, si yo enchufo acá, ¿ven? Yo lo voy a enchufar. Vamos a hacer así, ahí tengo enchufado. Ahora, está conectada a la bobina eléctricamente. Y hago el mismo experimento, ¿ven? Traigo esto y lo acerco acá, ¿ven? Hasta incluso, ¿ven? Ahí está,
¿sí? Queda metido ahí. Ahora yo si lo quiero sacar, genera una cierta resistencia, ¿ven? Y si lo suelto, ahí fue otra vez para adentro. Lo mismo va a pasar en este caso con este perno. ¿Ven? Ahí se metió. Acá. ¿Ven? Y no se cae. ¿Ven? Cuando lo quiero sacar, ahí está. Ahora si yo desenchufo acá, ahora desenchufo el enchufe, fíjense. Vamos a sacar. Ahí está. Ahí el campo magnético desaparece y el perno en este caso se cae. Ahora bien, esta bobina, por ejemplo, trabaja sobre un núcleo casualmente que es móvil. Esta bobina pertenece a una electroválvula casualmente que cuando está montada, ahí adentro hay un perno que cuando recibe energía, como recién, el perno se levanta y habilita en este caso el paso de una válvula, sea de agua o sea de aire, lo que fuese, ¿está bien? Esta es una bobina que también se conoce como solenoide, ¿está claro? Ahora, hay distintos usos para bobinas, ya van a ver, nosotros vamos a estar trabajando todo el tiempo con bobinas, de distinta índole, ¿sí? Muchos componentes que usamos nosotros utilizan bobinas. Esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá es un relé, ¿está bien? O contactor muchas veces se llama, le dicen. ¿Ven? Esto hace este laburo, es un interruptor, ¿está bien? Cuando uno aprieta ahí, se cierra un contacto eléctrico entre esta parte y esta parte, ¿sí? Por medio de esto que se mueve. Esto hace así, ¿ven? Sube y baja. Vamos a verlo mejor ahí. Ahí está, ¿ven? Entonces esto, mediante ese puente que tiene acá, ahí conecta esta parte con esta otra parte. Y acá abajo, casualmente, toda esa parte que tiene ahí, esto, ¿ven? Acá, ahí hay una bobina, ahí, en toda la parte de abajo, acá hay una bobina. Y fíjense en que tiene acá de este lado un terminal, en realidad son dos, pero es lo mismo, están unidos, y de este lado los otros dos. Entonces, cuando uno pone tensión a esta bobina, lo que va a generar es el cierre de este contacto. Esto va a ser este trabajo. Así va a trabajar esto, ¿ven? O este de acá. Es lo mismo, los dos juntos. ¿Ven? Esto va a suceder. Vamos a probarlo un minuto ahora. Vamos a conectar los cables y les muestro cómo es que trabaja esto. Ponemos ahí y ahora con el otro. Ahí yo ya enchufé, ¿está bien? Entonces, ¿ven? Pongo acá y genera esta situación. ¿Llegan a ver ahí? ¿Ven? Ahí la bobina está generando campo e internamente tiene un mecanismo de hierro que se va para abajo y hace esto. Bien. Hay un tema también con las bobinas que normalmente muchas veces nosotros tenemos que hacer. Que puede suceder, por ejemplo, como en este caso, que yo apliqué tensión a esta bobina y ahora esta bobina sí, generalmente ahora hizo su trabajo, movió este contacto. Ahora puede pasar que esto se accione, yo reciba voltaje acá y sin embargo esto no haga nada. Bueno, ahí se puede sospechar, por ejemplo, de que la bobina que está acá abajo, por ejemplo, que podría ser esta, la bobina esta en algún punto está cortada, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿ahí qué tendría que hacer? ¿Cómo podría yo chequear esto? Voy a agarrar mi instrumento, ¿está bien? Lo voy a poner en ohm, ¿sí? ¿Estamos? Ahí, ohm. Bueno, voy a poner en ohm y con el instrumento en ohm voy a medir la bobina a ver en qué situación está, ¿sí? Ahí vamos. Fíjense, vamos a agarrar las puntas y vamos a medir entre las dos puntas de esta bobina, ahí y ahí. ¿Ven? Ahí ya apareció una lectura. Vamos a apoyar bien. Ahí está. Dice, no sé si ustedes lo llegan a ver, dice 0.797K o 0.79K. Acuérdense en el tema de la K. Ahí estamos hablando de ahora 797 ohms, ¿sí? Porque no llega a ser ni un K, ¿sí? Es 0.79.
0.80. O sea que esta bobina, por ejemplo, mide 797 ohms. Si la bobina estuviera quemada o estuviera abierta en algún punto, como estamos planteando, el display me mostraría así. Mostraría esto. Yo pondría esto en la otra punta, así, y no me mostraría nada. ¿Está claro? Entonces, estas bobinas, por ejemplo, tienen valores de resistencia relativamente altos. ¿Ven? 798. La otra que estuvimos viendo recién, esta, la chiquitita esta, fíjense. Vamos a hacer lo mismo. Una punta ahí, una punta acá. Y esta ahora dice 3, ahí hay una coma, ¿sí? 3,70. Y al lado chiquitito dice K. 3,70 K. O sea que esta tiene 3700 ohms, ¿sí? 3700, 3K, 3700. Y esta tenía 780. O sea que esta bobina, por ejemplo, esta tiene muchísimo más resistencia que esta otra que está acá abajo. Por ende, en esta bobina va a circular menos corriente, como dijimos la otra vez. Y en esta bobina va a circular una corriente más alta. Ahora, ¿qué sucede? Cuando circula una corriente más alta sobre una bobina, el campo magnético que se va a generar ahí adentro va a ser de mayor importancia. Entonces va a tener más fuerza si se quiere. El campo magnético que genera esta bobina es un poco más débil, pero suficiente para realizar el trabajo que tiene que hacer. No hace falta que todas las bobinas tengan un campo muy poderoso. Son de acuerdo al trabajo que tienen que realizar. Ahora, una cosa es que la bobina me mida, como estamos viendo ahora, el valor nominal. Si la bobina estuviera mala, como estamos diciendo, o estuviera cortada, me mediría esto, como está ahí, como dijimos recién. Y la otra cosa que le puede pasar a una bobina, por ejemplo, es que tenga resistencia cero. Fíjense, yo le voy a agarrar este cable, ¿sí? Un pedacito de cable cortito, y voy a agarrar una punta del cable, la voy a poner ahí, y la otra punta la voy a poner en el otro extremo. Ahí está. Ahí. Bien. Y ahora fíjense en lo que me muestra el display. 0. ¿Está bien? 0. Resistencia 0. Nosotros estamos diciendo que por una bobina de 3000 ohms, como es este caso, va a pasar una cierta cantidad de corriente. Por esta, que tiene menos resistencia, va a pasar más corriente. Ahora por acá, fíjense en esto, acá la resistencia es 0. Esto significa que por acá pasaría, en teoría, una corriente terriblemente alta. Bien, si una bobina, yo mido una bobina y la bobina marca 0, ¿está bien? Ahí lo que me está indicando, en ese caso, es que todo el alambre que está acá adentro, todo este alambre, o como hicimos acá en el dibujito, todo el alambre de la bobina se sobrecalentó y el barniz que tenía perdió el aislamiento. Entonces todo esto básicamente es un pelotita, si se quiere, toda sobrecalentada de cobre macizo. Ya deja de tener el aislante de barniz, todos esos alambres empiezan a tocar entre sí unos con otros y sería como medir un cable, ¿está bien? Entonces en ese caso la bobina va a medir resistencia 0. Si yo agarro así, por ejemplo, este cable, ¿sí? No hagan esto, ¿está claro? Es simplemente a modo de comentario. Yo agarro este cable así y lo meto fase y neutro en un enchufe, lo más probable es que el cable este se incendie o salte la térmica o lo que sea. Estoy generando un cortocircuito. Cuando se une, por ejemplo, la fase con el neutro con una resistencia intermediaria muy baja o nula, como en este caso, lo que se genera casualmente es un cortocircuito. ¿Está bien? A eso se llama cortocircuito. Cuando la fase se conecta con el neutro a través de una resistencia nula, o sea, una resistencia directa. ¿Está bien? Esta situación. ¿Sí? Yo me conecto fase con neutro a través de un cable. Punto. Esto es un cortocircuito. Ahí hay un flujo de corriente deliberado, muy rápidamente, muy violento, que pueden pasar dos cosas. O la protección que yo tenga acá abajo, llámese una térmica, un fusible, lo que sea, se dispare. O puede pasar que la térmica, lo que estoy usando, sea de una corriente de un amperaje muy alto y este cablecito que yo usé acá sea muy finito. Entonces en ese caso lo que va a pasar es que el flujo alto de corriente va a fundir este cable. Se va a sobrecalentar este cable y se va a quemar. Entonces, una bobina de vuelta, cuando pierde el aislamiento, es básicamente una situación de cortocircuito. Entonces, si yo conecto esa bobina a la electricidad, como hice con esto, imagínense que esta bobina estuviera fundida y yo la mido y la resistencia es 0 de la bobina, y así todo, yo voy y la enchufo, seguramente voy a hacer saltar alguna protección de la instalación, una térmica, un fusible, lo que haya, ¿está bien?
Entonces, la bobina de vuelta en algún momento puede llegar a tener un problema como ese. Seguramente, cuando estaba funcionando y se sobrecalentó y perdió el aislamiento y se puso en corto, en ese momento seguramente habrá accionado alguna protección de la instalación, ¿sí? Bien, entonces, resumiendo, 3 posibilidades de medición voy a tener una bobina. Una va a ser el valor nominal, en ohm, lo que la bobina tenga. La otra va a ser esto, que estamos viendo, o sea, nada, ahí bobina abierta. Ahí en ese caso yo voy a enchufar esa bobina y la bobina no va a hacer absolutamente, pero tampoco va a generar ningún cortocircuito ni nada por el estilo, porque de hecho el bobinado está abierto, sería como conectar 2 cables a ningún lado. Y la última posibilidad es que la bobina me marque 0, ¿está bien? Y tengo una pérdida de aislamiento, perdón, sobrecalentado del aislamiento y se genere una situación de cortocircuito. Bien, eso por un lado, ¿está bien? Las bobinas entonces, resumiendo, ya sabemos que genera un campo magnético. Si yo no tengo nada en el medio, voy a generar un campo y algo voy a traer ahí, y si no, como en este caso, esta bobina, por ejemplo, la de acá del contactor, la bobina ya está alrededor de un campo, por ejemplo, ya tiene metido ahí algo que se llama entrehierro, que sería, por ejemplo, esto. Imagínense que esto estuviera fijo acá y yo energizo la bobina, esto se va a tornar magnético, ¿está bien? Entonces voy a traer hacia ahí todo lo que sea sensible al magnetismo. Esto no se va a mover, pero se va a convertir en un núcleo magnético y va a traer hacia sí lo que tenga cerca, como pasa en este caso, ¿sí? En este caso, esto está vinculado a una base de hierro que cuando la bobina labura, se lleva todo esto para abajo, y se encuentra con el núcleo que está ahí. ¿Sí? Sería así, ¿está bien? Yo tengo un núcleo de hierro, por ejemplo, este que está acá, y alrededor de esto tengo un bobinado, ¿está bien? Y si acá arriba tengo algo que está cerca, ¿sí? Agarrado por un resorte normalmente, cuando yo energizo esta bobina, ¿qué va a pasar? Esto va a venir para acá abajo y se va a pegar acá. Obviamente tironeando el resorte, ¿está bien? Esto va a pegarse de acá, el resorte va a quedar con tensión. Cuando desenergice la bobina, el resorte se va a encargar de llevarse eso para arriba otra vez, como sucede en este caso. Ven que yo lo toco y automáticamente después vuelve. Bien, vamos a ver ahora a lo que nos interesa también bastante, que es el tema de los motores, ¿sí? Bien, acá tengo el motorcito con el que, compresor por ejemplo, con el que les mostré la otra vez cómo era desarmado y todo eso, ¿sí? En lugar tenemos la carcasa, ¿está bien? Y adentro de la carcasa iba, ¿se acuerdan? Todo esto, ¿estamos? El tema de la bielita, todo eso. ¿Ven? Esto que vimos la otra vez, ¿sí? Ahora resulta que de acá, del otro lado, está esto que muchas veces se lo conoce con el nombre de bobina, ¿está bien? O bobinado, a esto. A esta parte que tengo acá con el... ahí. A toda esta parte que está acá con el alambre, ¿está bien? Eso es el bobinado. Ahora, fíjense en que esto, yo lo miro de costado, ¿ven? Tengo bobina ahí, sobre este núcleo que está acá. Todo esto es el estator, esta parte que está acá de hierro, toda esta es el estator. Lo que está dentro, esto con alambre de cobre, este es el bobinado. Este sí es un alambre puntualmente que, como le explicaba hoy, que está bañado. Y dentro del estator, este es el estator, recuerden, todo este cuerpo es el estator monta el bobinado y adentro de todo eso está esta pieza que es la que se mueve, ¿ven? Este es el rotor. ¿Está bien? Bueno. Este es un motor eléctrico, como hay muchos tipos de motores eléctricos, ¿sí? Ahora nosotros vamos a centrarnos en los que usamos nosotros, pero este es un motor eléctrico como el que usaría, por ejemplo, un ventilador, para que todo el mundo me entienda. La única diferencia es que el rotor este que está acá, lo que está girando, ¿sí? Acá en la punta del otro lado, acá tiene un cigüeñal, también con una biela. En el caso de que fuera un ventilador, acá el eje tendría una hélice, ¿está bien? O sea, es lo mismo, ¿sí? Cambia lo que estamos queriendo mover con el motor en cuestión. Bien, ahora fíjense en acá, esto. Es lo que les mencionaba hoy. Vamos a ponerlo así. Ahí. Acá simple vista de vuelta tengo un montón de alambre arrollado. Y si se fijan, vamos a verlo acá más adentro. Ahí. A ver si se los puedo mostrar con esto. ¿Ven?
Ahí adentro hay un montón de ataditos, todos unos ataditos, ¿sí? ¿Sí? Ahí. Todo eso que está ahí, ¿sí? Que son alambres que están arrollados sobre una forma muy particular que tiene el estator, ¿sí? El estator, internamente, que nosotros estamos viendo ahí, sería algo como esto, para que todo el mundo me entienda ahora, ¿sí? El estator va a tener esta forma, así, acá al lado va a tener lo mismo, ¿está bien? Acá al lado va a tener lo mismo, ¿sí? Va a ser así, acá lo mismo, y así sucesivamente hasta dar toda la vuelta, ¿está bien? De hecho, ahí estamos dando la vuelta. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a correr un poquito acá. Esto es así, ¿sí? Todo esto es una parte de hierro, ¿está bien? Todo esto es hierro, ¿sí? Todo esto es hierro. Y alrededor de cada uno de estos, yo voy a tener bobina. Acá voy a tener bobina, acá voy a tener bobina, acá también voy a tener alambre enroscado. Alrededor de cada uno de estos yo voy a tener alambre enroscado, ¿sí? Que es todo este núcleo que estamos viendo ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Este frente ahí, este otro acá, todo esto se va a tornar magnético. ¿Está bien? Todo esto que está acá, toda esta partecita de hierro, este frente de acá, ¿sí? Esto que está ahí, esto que está ahí. Cuando yo aplico tensión acá a esta parte de esta bobina, se va a generar un campo magnético ahí, por ejemplo, y este bordecito de ahí afuera se va a tornar magnético. Lo mismo va a pasar acá, lo mismo acá y lo mismo acá. Ahora, resumiendo rápido, de vuelta para que todos me entiendan, esto es un poco más complejo de hecho, pero para que me entiendan ahora es así. Como eso está bobinado en distintos lugares y de una forma bastante particular, no es que viene alguien y simplemente arrolla alambre ahí y ya está, esto tiene toda una secuencia y todo. Acá lo que va a pasar es que se va a empezar a generar campos magnéticos, por ejemplo, contrarios, ¿sí? Se va a generar, vamos a suponer, un campo acá magnético, ¿sí? Después se va a generar acá, después se va a generar en estos dos y así. Se van a ir generando ahí campos magnéticos siempre enfrentados y en una secuencia determinada. O sea que lo que voy a tener es un campo magnético giratorio. Es como si yo tuviera este rotor entre dos imanes, ¿está bien? Y yo los imanes los empiezo a mover de esta manera. Voy a arrastrar con esos imanes a este elemento que está acá, ¿sí? Que es sensible casualmente al magnetismo, porque es de hierro, ¿está bien? Entonces yo tuviera dos imanes cerca del rotor y los imanes los giro, voy a llevar a esto a moverse hacia el lugar donde está el campo magnético. No hay ningún tipo de vínculo, si se quiere. No hay ningún vínculo eléctrico, guarda, no hay ningún contacto eléctrico entre este alambre que está acá y esto que se mueve acá adentro, ¿sí? Hay un espacio, de hecho, ahí. El rotor, por ejemplo, ¿sí? Una vuelta el papelito. El rotor va a girar acá, acá adentro, ¿está bien? El rotor va a moverse acá adentro, ahí. No hay contacto de vuelta entre esta parte y esto. Lo mismo acá, ¿sí? No hay contacto entre esto, que es lo que está girando, y esta parte, ¿sí? Lo que hay es muy poco espacio, ¿sí? Yo lo estoy amplificando acá mucho, pero lo que sucede es que esto pasa muy cerquita de acá. Lo más cerca posible, de hecho, pero sin que llegue a rozar. La mayor eficiencia casualmente se consigue cuando el rotor pasa lo más cerca posible de esta parte del entrehierro, ¿está bien? Entonces, es un motor que no tiene contacto eléctrico entre el rotor y el bobinado. Hay otro tipo de motores, quizás en algún momento lo veamos, que son otro tipo de máquinas, por ejemplo una agujereadora o algo por el estilo, que son motores que utilizan carbones, por ejemplo. Los carbones sí actúan sobre este rotor. El rotor es el que está bobinado y los carbones tienen contacto eléctrico sobre esto y hay unos imanes en la carcasa. Es un principio medio parecido, pero ahí en ese caso sí hay un contacto eléctrico entre el rotor que gira y nuestros cables de conexión. En este caso no. Lo que nosotros conectamos simplemente son estos cables a la electricidad y por simple campo magnético se va a mover este rotor acá adentro. Ahora, acá, si ustedes se fijan, en esta ficha de conexión que yo tengo acá, la ficha de conexión tiene, ¿ven? Tiene tres agujeritos, ahí, y acá, este cable, ¿ven? Esto tiene tres cables acá adentro, ¿sí? Hay tres cables que se meten a este bobinado. ¿Por qué hay tres cables?
y no 2, por ejemplo, como en esto que vimos recién. Esto tenía 2, ¿sí? Bueno, acá hay 3. Porque en realidad acá lo que hay son 2 bobinas. Acá hay 2 bobinados. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero si una bobina tiene 2, ¿por qué en este caso, si tengo 2 bobinas, tengo solo 3 cables? Debería tener 4, ¿sí? 2 de una bobina y 2 de otra bobina. Sin embargo, tengo 3. Bien, hay una explicación para eso y es la forma en la cual están conectadas las bobinas, ¿sí? Ahora les voy a mostrar. Ahí estamos de vuelta. Bueno, si yo tengo, por ejemplo, una bobina acá, imaginemos esto. Tengo esta bobina, ¿sí? Acá yo tendría un extremo y otro extremo, o sea, 2 cables. Pero después tengo otra bobina acá, ¿está bien? Tengo otra bobina así. Entonces tengo 2 extremos de una bobina y 2 extremos de la otra bobina, ¿está bien? Entonces tengo 4 terminales, 1, 2, 3, 4. Y sin embargo acá hay 3 cables. Entonces eso corresponde a que las bobinas estas, que tienen los motores que usamos nosotros, están conectadas de esta forma. Hay un punto acá donde las 2 bobinas están conectadas así, ¿sí? Y después tengo otro acá y otro acá. Entonces ahí es que tengo 1, 2, 3 cables. Las 2 bobinas están puestas juntas. Hay una bobina que se va a llamar de trabajo y una bobina de arranque. Ahora ya en próximos capítulos vamos a ver cómo funciona eso. Todos los motores que usamos nosotros, y la mayoría, hay muchísimos motores eléctricos que también son así, tienen un bobinado de trabajo y un bobinado de arranque. Hay algunos motores que tienen las 4 puntas de la bobina hacia afuera, libres, para que yo los conecte como quiera, pero en el caso nuestro, las bobinas ya vienen conectadas de esta forma, así, con 3 terminales. Punto. Quiere decir que las bobinas esas en algún punto están unidas. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cómo es eso. Esta ficha, que está acá, la fichita esta, ¿sí? Esta fichita va conectada acá. La carcasa, ¿eh? La carcasa tiene ahí adentro, acá, unos terminales, y acá del otro lado de afuera tiene los terminales donde uno va a medir eléctricamente el motor. Estos 3, 1, 2 y 3. Otro más de sombra, ahí está. ¿Ven? Este y este. Estos 3 bornes, ¿sí? Ahora lo vamos a montar ahí adentro para que podamos medirlo como realmente es que se mide en la vida real. Bien, vamos a hacer una medición ahora de las bobinas de ese motor, ¿sí? Yo lo puse así ahora paradito para que lo podamos ver. Tengo un borne ahí arriba, ¿eh? Un borne acá y otro borne ahí. 3 bornes que yo lo voy a dibujar acá ahora. Uno ahí, uno acá y uno acá. Ahora bien, en el caso de los motores estos, los motores chiquitos, ¿sí? Tengan en cuenta esto. Los motores chiquitos de heladeras, de freezer, este tipo de motorcitos, ¿sí? Que normalmente se le dice bocha, chiquititos. Bueno, en este tipo de motor siempre voy a tener esta configuración así, con uno arriba y 2 más acá abajo. O puedo tener lo mismo, exactamente lo mismo, ¿sí? Pero dado vuelta, girado, o sea, uno abajo y 2 arriba. ¿Está claro? Cualquiera de las dos situaciones es válida. Ahora, en el caso de los que están así, el que está arriba, el borde que está arriba, nosotros acá en Argentina le decimos línea, ¿sí? Al que está así, a la derecha se va a llamar trabajo y este se va a llamar arranque. En los prospectos de los compresores, esto lo van a encontrar como R, ¿está bien? Esto lo van a encontrar como S y el de línea lo van a encontrar marcado con una letra C, ¿está bien? La C significa common o común, la R es de run y la S es de start, ¿sí? Acá nosotros le decimos línea, trabajo y arranque, ¿está bien? Pero cuando vean el catálogo de un compresor no lo van a ver con estas letras, ¿sí? Línea, trabajo y arranque, lo van a ver con C, R y S en este caso, acá. Bien, vamos a hacer la medición. Fíjense, yo voy a medir ahora entre este borne y este de trabajo, ¿sí? Voy a medir entre el común y el trabajo. Entonces vamos a poner acá
Hay que tratar siempre cuando uno mide el motor que las puntas hagan buen contacto y que no se muevan, ¿sí? Yo voy a medir este, el de trabajo, acá, este, y... Bueno, estoy tapándole ahí, pero vamos a medir así, mejor. Vamos a hacer así, ahí, y voy a medir acá el de línea acá arriba, ¿ven? Y miramos el tester ahora. Ahí está. 15,9, 15 ohms, ¿sí? Redondeemos, 15,4, 15,3, 15 ohms está midiendo ahora. Lisa y llanamente, ni 1,5K ni nada, 15 ohms. Ahora si hago lo mismo, vamos a suponer, con el de arriba, el común, pero ahora este, que vendría a ser el arranque, fíjense, vamos a hacer así, mido ahora arranque y línea, fíjense, 22, ¿está bien? 22 ohms. Entonces, este me dio 15 y ahora este me da 22. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo mido ahora acá abajo, entre los dos terminales de abajo, que sería una punta de la bobina de trabajo y una punta de la bobina de arranque, como las dos bobinas están juntas, acá lo que me va a medir, por ejemplo, es la suma de ambas. Fíjense, ¿no? Un valor aproximado, depende de cómo toque. Vamos a medir acá y vamos a medir acá. Ahí está, ¿ven? 37, ¿sí? 37 ohms, o sea 15 tenía por un lado, más 22 del otro, 37. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la bobina esta, la de trabajo, la bobina que tengo acá, acá tengo una bobina conectada así, y acá tengo la otra bobina conectada así. Esta me medía 15 ohms, ¿sí? Esta me medía 22 ohms, por ende cuando yo mido entre acá y acá, entre las dos puntas me va a dar, como están las bobinas conectadas ahí juntas, me va a dar 15 de esta más 15 de estas. Entre las dos puntas del instrumento lo que voy a tener es la resistencia total esta sumada, ¿está bien? Ahora, si yo mido como al principio hoy, que medí entre este punto y este punto, simplemente me va a dar la lectura de esta. Y si mido acá, entre este y este, me va a dar la lectura de esta sola bobina. Entonces, yo de esta forma podría analizar el motor bobina por bobina. Si mido una, voy a tener el valor nominal de una, mido otra, voy a tener el valor nominal de la otra, y acá abajo debería tener la suma de ambas. Si hay una bobina cortada, por ejemplo acá, ¿sí? Vamos a suponer que esta bobina está cortada, bueno, yo voy a medir entre este punto y este punto, no me va a dar nada, porque tengo un corte ahí. Ahora, si mido acá y acá, ahí sí me va a dar, porque esta está buena. Pero después, cuando hago la tercera medición, que es esta medición tampoco me va a medir, porque la medición va a ser entre este punto y este, y resulta que la comunicación entre estos dos puntos está cortada acá, entonces tampoco me va a marcar. Con las bobinas del motor y este pasa lo mismo que con lo que estábamos diciendo recién, ¿sí? Puedo medir un valor nominal, como este que estamos viendo recién, puedo medir que no me dé nada, como esto, o puedo medir resistencia de vuelta cero, completamente cero, que eso me indica que el bobinado del motor está en cortocircuito, ¿está bien? Ahora, acá hay un tema que siempre es igual en todos los motores. Siempre la bobina de arranque tiene más resistencia y la de trabajo tiene menos resistencia. Siempre es igual. Siempre la bobina de arranque tiene mayor resistencia que la de trabajo. Siempre. Y lo que puede suceder, ya les digo, es que nosotros tengamos una configuración, por ejemplo, de bornes que esté invertida. O sea, que tenga la línea acá, o sea que esté abajo y internamente va a estar conectado así. ¿Está bien? Va a ser esto. Entonces, ¿cómo me queda esta situación? Vamos a ponerlo más acá. Ahí. Esto me quedaría así. Este pasa a ser línea, ¿está bien? Sería lo mismo que recién, pero dado vuelta. Este pasa a ser trabajo y este pasa a ser arranque. Son las dos posibilidades que hay, ¿sí? Los motores domésticos chiquititos van a tener esas dos posibilidades. O un bobinado en triángulo de esta forma, con la línea arriba, o simplemente los bornes dado vuelta con la línea abajo. Esas son las dos alternativas. Y siempre las bobinas internamente van a estar configuradas de esta manera, ¿sí? En este caso, arranque lo voy a tener acá y trabajo acá. Y cuando el bobinado está a la inversa, que está al revés, lo voy a tener así. ¿Está bien? Voy a tener la línea arriba, arranque de este lado y trabajo de este lado. Siempre con esas diferencias de resistencia que estamos diciendo, ¿sí? Bien.
Otra última posibilidad que a veces se hace, por ejemplo, esto suele suceder a veces cuando el motor tiene algún tipo de problema. Por ejemplo, lo que se hace es lo siguiente. ¿Sí? Eso es cuando se dice a veces que el bobinado está a masa. Tengan en cuenta que yo todo esto no lo puedo ver porque acá arriba está la carcasa, ¿sí? Esto va así, acuérdense, esto está cerrado. Entonces, yo estoy analizando el motor eléctricamente desde afuera, no estoy viendo lo que pasa ahí adentro. Por eso es interesante entender cómo funcionan estos instrumentos para poder, a través de esto, ver en qué situación está esto de acá adentro. Hay una tercera cosa que puede suceder en los motores que tienen así un estator de hierro casualmente y hay un bobinado alrededor. A veces puede pasar que el bobinado en algún punto pierda el aislamiento, se sobrecaliente el barniz o algo y el barniz ese toque contra la parte metálica. La parte metálica esta casualmente después está apoyada por unos resortes sobre esta carcasa. Entonces, ahí es donde viene a jugar la importancia de la línea de tierra del domicilio. Si esto en algún momento pierde aislación y la electricidad o el voltaje, la tensión, en este caso, toca la parte metálica porque esto perdió el barniz, esto básicamente va a quedar electrificado, ¿está claro? Entonces, si el conector tiene correctamente conectado acá sobre el chasis un cable a tierra, esa fuga eléctrica se va a canalizar a tierra y si en la instalación hay un disyuntor, saltará el disyuntor, ¿sí? El disyuntor es una protección casualmente para cuando hay una fuga eléctrica, no para un cortocircuito. Eso es lo que pasaba antes muchas veces, ¿sí? Que de ahí quedó el mito, de no tocar la heladera descalzo porque te da electricidad. Bueno, la verdad es que si la heladera está en buenas condiciones y esto no tiene ningún problema, yo lo podría tocar descalzo, incluso parado arriba de un charco de agua y no va a pasarme nada. Ahora, cuando esto tiene un problema y tiene una fuga eléctrica, todo el aparato normalmente va a quedar electrificado. ¿Qué pasaba? En la época donde se decía todo ese tipo de cosas, normalmente en esos años no se utilizaba la línea de tierra, ¿sí? Había enchufes que eran de 2 patitas nada más. Entonces, no había ningún tipo de protección contra fugas a tierra. Entonces, claro, esto tenía algún problema, había una fuga eléctrica y toda la carcasa de la heladera, que era metálica, se ponía con tensión. Entonces vos la tocabas, si estabas descalzo, ¿sí? Entonces te pateaba. Si estabas sobre zapatillas o algo de goma, no, porque no cerrabas el circuito con el suelo. Entonces, en ese caso no pasaba nada. De ahí el mito, ¿está bien? Ahora, ¿qué puede pasar? Un motor cuando tiene fuga a tierra, de hecho el motor puede funcionar igual, guarda, el motor puede girar, puede andar perfecto porque tiene una fuga mínima, pero ¿qué pasa? Está electrificado. Y cuando hay un disyuntor en la red, el disyuntor va a saltar continuamente. Entonces, para yo poder saber si el motor está puesto a tierra o no, si tiene una fuga, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que, con el tester o con la pinza amperométrica puesta en ohm, así como estamos midiendo, tengo que poner en ohm, mido entonces entre el común, o sea, entre la línea, el borne que está arriba, acá arriba, bueno, yo lo voy a poner ahí, ustedes no lo ven, pero yo estoy tocando ahora el borne de línea, el común, el que me conecta con las dos bobinas. Y con la otra punta del tester hay que tocar siempre en algún lugar metálico del motor que no tenga pintura, normalmente a veces en los cañitos estos, ¿está bien? Entonces, de esa forma lo que hago es lo siguiente, fíjense, yo voy a tocar acá y voy a tocar el cañito, ¿sí? Ahí. Fíjense que el tester acá, el instrumento, ahí, la pinza amperométrica, fíjense que ahí yo toco acá ahora, ¿ven? Y el tester no marca nada. Bueno, eso es lo que tiene que suceder casualmente, no tiene que marcar nada. Cuando yo toco entre el borne de común y una parte del chasis, no tiene que medir nada el instrumento. Si ahí en el display aparece un número, cualquiera, el número cualquiera que aparezca cuando yo hago esto, bueno, eso me está indicando que hay básicamente un vínculo eléctrico entre este borne y esta parte del chasis. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo acá aplique tensión, ahí automáticamente se va a trasladar al chasis de esto. Y, consecuentemente, de vuelta va a generar los problemas que les estoy mencionando. Si hubiera un disyuntor va a saltar, y si no hay un disyuntor ni nada, el usuario que toque esto accidentalmente puede recibir una descarga. Entonces, eso es una medición a veces para saber si el motor no está puesto a tierra. De vuelta, se toca acá, en el común, de vuelta en la línea, y con la otra punta en cualquier lugar del chasis donde no haya pintura, porque a veces la pintura me hace de aislante. Entonces, siempre en un cañito de cobre que no tenga pintura y se hace la medición. Si hubiera de vuelta un valor acá, si me aparece un valor en el display, está corto. Fíjense que yo toco las dos puntas metálicas sobre acá metálico, ¿ven? Ven, ahí mide. Ahí pasa, ¿sí? Yo estoy comunicándome una con otra, ¿ven? Marca 0 de hecho, Entonces ahí hay comunicación, pero en este caso yo toco acá y el cañito, ¿ven? Y no pasa nada. Quiere decir que este bobinado
no tiene ningún tipo de contacto eléctrico con el chasis del motor. Bien, la próxima ya vamos a dedicarnos a el mecanismo de arranque, ¿sí? Que va conectado acá, que permite casualmente la puesta en marcha de este motor. Eso, lo que va a suceder, como estamos viendo acá, que hay una bobina de trabajo y una de arranque. Bueno, la bobina de trabajo es la que se encarga del funcionamiento del motor, y la bobina de arranque, como el nombre lo dice, se va a encargar de asistir al motor durante el arranque. Después, en este tipo de motores, esa bobina se va a desconectar por medio de un dispositivo que va acá, que se llama relé amperométrico. Que, de vuelta, en la próxima clase vamos a ver exactamente bien cómo es que funciona eso y qué pruebas se pueden hacer sobre estos motores funcionando, ¿sí? Cuando está clavado, cuando está quemado y todo eso. Bueno, gente, cualquier duda, cualquier consulta, estoy a disposición de ustedes.